Hey, hola, ¿qué tal a todos? Estamos aquí en un nuevo video. Hoy vamos a aprender algo muy interesante acerca del diseño experimental de Taguchi, con un ejemplo que quizás no lo conocía, que son aviones de papel. Lo haremos de la mano de mi compañero Juan Erazo y mi persona Josué Morales, quien les está hablando. Bueno, vamos a entender primero cuál era el objetivo de esta práctica. En realidad era muy sencillo, pero a la vez era algo muy enriquecedor para poder entender. Era aplicar el método de Taguchi para evaluar y optimizar el desempeño de vuelo de un avión de papel. Más adelante entenderemos qué tenía que ver un avión de papel con este método de Taguchi. A su vez, aplicamos un software estadístico muy conocido que se llama Minitab, en el que pudimos entender los resultados de esta práctica. Perfecto. También en este experimento analizamos los factores y niveles que teníamos. En el experimento se identificaron factores controlables y factores no controlables, o también conocidos como factores de ruido. Entonces, los factores controlables correspondían a las características del diseño del avión en sí. Por ejemplo, como podemos observar en esta tabla tenemos los factores controlables. Cada factor tiene tres niveles. En este caso, el peso del avión, tres niveles, uno, 2 y 3. Uno hacía referencia a que el papel del avión era papel periódico. Dos, papel de regalo y tres, papel offset. Después teníamos el diseño del aeroplano. Esto era según el número de dobleces que realizabas para crear el diseño en sí del avión. Más adelante vamos a presentar cuáles fueron los diseños que nosotros escogimos para los tres aviones, para los 9 aviones en totales. Tres diseños en total. Entonces, el primer diseño tenía 9 dobleces, el segundo diseño tenía 12 dobleces y el tercer diseño tenía 13 dobleces. Después teníamos el ancho y la longitud del papel, ambos en centímetros. Y por otro lado teníamos los factores de ruido, los cuales están asociados a las condiciones que hacen referencia a las variaciones externas o en sí las condiciones en las que realizas el lanzamiento de los aviones. Para ser más claros, en nuestro experimento teníamos tres factores de ruido. La posición de tiro, cada uno de estos factores tenían dos niveles. Posición de tiro, nivel uno, sentado en el suelo. Nivel 2, sentado en una silla. Otro factor era el ángulo de lanzamiento, si era horizontal al suelo o 45 grados. Después, el otro era la superficie del suelo. Primer nivel, piso liso y segundo nivel, piso rugoso. Como podemos observar, aquí tenemos los diseños de todos los aviones que realizamos. Este era el de 9 dobleces, este el de 12 dobleces y este el de 13 dobleces. Ahora vamos con el arreglo ortogonal utilizado. Para el diseño experimental se utilizó el arreglo ortogonal L9. Pero ¿por qué se utilizó este arreglo ortogonal? Para ello tuvimos que ir directamente a Excel, donde teníamos todos nuestros datos, nuestros factores controlables y de ruido, y tuvimos que copiar toda esta tabla e ingresar todos estos datos en el Minitab. Una vez ingresados, le dimos a estadísticas, DOE, Taguchi, crear diseño de Taguchi. Tipo de diseño, diseño de tres niveles. ¿Cuántos factores? Cuatro factores. Diseños disponibles, como podemos ver, el que nosotros estamos buscando es el L9. ¿Pero por qué? En nuestro Excel tenemos una tabla que fue creada por Taguchi, el cual nos decía que según el número de factores y de niveles, te iba a indicar cuáles eran o cuál era el arreglo ortogonal que debías utilizar en tu experimento. En nuestro caso teníamos tres niveles y cuatro factores. Por ende, el arreglo ortogonal que debíamos utilizar era L9. Entonces, volvemos al Minitab, diseño, tres niveles, número de factores 4 y los diseños disponibles. Como observamos, diseño L9 y entonces escogemos el 2.4. Le damos a aceptar, diseños, escogemos el L9, factores, perfecto, y opciones, perfecto. Le damos a aceptar. Automáticamente nos arroja una segunda hoja de trabajo, en la cual ya nos aparece en sí el arreglo ortogonal. ¿Esto a qué hace referencia? En esta parte de nuestra tabla tenemos ya copiado lo que nos arrojó el Minitab. Como pueden observar, son las combinaciones de los factores controlables para cada uno de los aviones. En total, hicimos 9 aviones y cada uno de ellos con sus respectivas combinaciones de los factores controlables. Entonces fue de esa manera en la que nosotros escogimos ese arreglo ortogonal y con la ayuda del Minitab obtuvimos todas las combinaciones que necesitábamos para realizar nuestro experimento. Y listo, una vez ya teníamos listo el arreglo ortogonal, las combinaciones, procedimos al desarrollo del experimento y ejecución de las pruebas.
Para ello, nosotros hemos recopilado todos los videos que hemos realizado de los lanzamientos de los aviones, de cómo armamos cada uno de los aviones. Y mientras tanto, quiero aprovechar este momento para preguntarle a José, ¿qué fue lo que más te gustó de esta parte de armar los aviones, de lanzar, de medir? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención a ti, José? Bueno, en realidad a mí lo que más me llamó la atención fue que a mis 20 años vuelva a hacer un avión de papel, algo que no pensaba hacer, pero me sirvió porque recordé mucha parte de mi infancia y verla aplicada en un futuro profesional es algo que a mí me llamó mucho la atención. Pero sin duda alguna, yo creo que tú coincides conmigo que fue el hecho de practicar para hacer los aviones, dado que no nos salían todos a la primera vez. No sé cómo te fue a ti en esa parte. La verdad, bastante complicado, especialmente con el avión número 3, el de 13 dobleces, para mí fue el más complicado. Al inicio estaba viendo qué opciones de diseño de aviones teníamos y ese fue el que menos complicado era, pero aún así para mí fue súper complicado armarlo y repetirlo dos veces, porque yo lo realicé con papel periódico y con el papel de regalo. Y el papel de regalo, pues, si bien no es del todo liso, es como medio curvado, pues era más difícil manipular. No sé a ti cuál avión se te hizo más difícil, manipularlo o armarlo como tal. Coincido, pero yo creo que el avión de punta larga fue el que más se me complicó, dado que yo estaba utilizando un papel prácticamente reciclado. Yo empecé a culparle al papel y decía, de pronto es el papel que no va a funcionar para el avión, pero me di cuenta que a veces es más importante no apretar tanto en las esquinas del avión cuando estaba haciendo los dobleces, sino como que no forzarle y finalmente lo pude hacer después de algunos intentos. Ahora cuéntame un poquito cómo te fue con los lanzamientos. Los lanzamientos bastante bonitos porque nosotros, si bien nosotros realizamos los aviones, pues verlos volar como tal era muy, muy interesante como algunos sí volaban más, o sea, obtenían una distancia más larga, otros más corta, otros daban como un loop, es decir, daba un círculo y volvía a la misma posición, es decir, es como si no hubiera avanzado mucho. Lo que sí tuve bastante problemas era en la medición, ya que al inicio tuve que realizarlo yo solo, pero lamentablemente no pude, no logré realizar la medición como tal, tomar las medidas correctas, porque una sola persona que lance, que tome la medida y demás, no puede, por lo que tuve que pedir ayuda externa a mi hermana para que me ayude a medir y a tomar nota de todas las medidas que íbamos obteniendo. No sé en tu caso si igual tuviste complicaciones en las mediciones o en qué otra parte tuviste complicaciones dentro del experimento. En mi caso fue un poco más relacionado a la temperatura en la que yo estaba, dado que estaba en un clima cálido y no corría mucha brisa. Entonces, en realidad, los lanzamientos que yo pude realizar, yo creo que los aviones en un clima más frío como el de Quito podrían volar más. Sin embargo, dado que estaba en un clima cálido, no corría mucho viento, por lo cual en casi todos los experimentos que hice, no se desplazaba tanto y fue sin duda alguna un desafío, pero entendí que son factores climáticos y que dependía mucho y creo que eso enriqueció bastante a nuestro experimento, dado que estábamos en climas diferentes y tuvimos resultados muy diferentes. Sí, coincido totalmente, ya que, como tú dices, aquí en Quito, al menos en la parte donde realicé el experimento, había demasiado viento, por lo que a pesar de que tenía aviones pequeños que no iban a alcanzar una distancia extremadamente larga, pues a pesar que los lanzaba horizontalmente, llegaban a alcanzar mayor distancia que otros aviones que eran incluso más grandes. Pero como tú dices, es un factor que siento que debería ser tomado en cuenta dentro de nuestro experimento como tal, porque como tú dices, tú lo realizaste en un lugar donde no había mucho viento. En cambio, yo lo realicé en un lugar donde había muchísimo viento y pues obviamente el avión alcanzaba mayores distancias. Además, otro factor que creo que es importante mencionarlo es la silla donde estábamos sentados, porque si bien decía que debíamos estar sentados en una silla, no especificaba la altura o la posición en la que debíamos estar sentados. Otro tema también incluso era la fuerza con la que lanzábamos el avión. Si bien es cierto, no podíamos medir exactamente con qué fuerza lanzarlo para que sea exactamente la misma y que no haya una desviación estándar tan grande de todos los datos que vayamos a obtener al final.
Totalmente de acuerdo contigo en el tema de la fuerza. Creo que es algo muy difícil de estandarizar y más si lo realizamos humanos. De pronto con una máquina que lance de todos iguales se podría hacerlo, pero con un humano es muy complicado. Bueno, ahorita vamos a analizar los datos tomados y en realidad vamos a redundar un poco en lo que ya explicamos acerca de los factores controlables. Nosotros estuvimos con tres factores que eran la superficie del suelo, el ángulo de lanzamiento y la altura del lanzamiento. Cabe recalcar que el ángulo de lanzamiento era de 45 grados, por lo cual mi compañero y yo tuvimos que lanzar de una forma muy particular, lo diría yo. Además, los resultados que obtuvimos, como se puede en realidad ver solo en la columna uno, son muy diferentes y yo creo que es algo muy importante aclarar que nos permitió entender en realidad cómo funcionaba Taguchi, cuál era el objetivo de realizar este experimento. Realizamos 16 lanzamientos y teniendo en cuenta de igual forma el peso del avión, el diseño del aeroplano, el ancho del papel y la longitud del papel. Algo muy importante fue, yo creo, las medidas de cada avión, que sí influyeron mucho en sus desplazamientos, pero sobre todo nos permitieron entender cómo estábamos funcionando dentro de este proceso, diría yo. Perfecto. Una vez obtenido todos los datos que recopilamos durante el experimento de lanzamiento de los aviones, nosotros todos los datos los trasladamos directamente a nuestro Excel, en nuestra tabla. Ahora, nosotros queríamos obtener la gráfica en la que nos pudiese permitir ver cuál era la combinación de todos los factores, cuál era la combinación óptima que nos permitía decir firmemente que esta combinación era la que nos podía permitir saber cuál era el avión que iba a alcanzar una distancia mayor. Entonces, para ello nosotros tuvimos que copiar todos estos datos del Excel y trasladarlos directamente al Minitab, justo en el arreglo ortogonal que ya nos había dado anteriormente. Lo copiamos justo al lado, damos a estadísticas, DOE, Taguchi, analizar diseño de Taguchi. En esta parte nos pide las columnas de todos los datos que nosotros recopilamos. Para ello vamos a seleccionar las 16 columnas. Vamos a gráficas, todo perfecto, análisis, de igual manera, y aquí hay una parte muy importante, esta parte, que es la relación de señal a ruido. Entonces, en nuestro caso, más grande es mejor. ¿Por qué? Porque el fin del diseño de experimentos era encontrar qué avión alcanzaba una mayor distancia. Entonces, si el avión alcanza mayor distancia, va a ser mejor. Entonces, escogemos esta opción que dice más grande es mejor. Damos a aceptar, almacenamiento, todo perfecto, y finalmente damos a aceptar. De esta manera obtenemos estas dos gráficas, que de igual manera las tenemos en esta parte de acá. Entonces, ¿qué nos permite o qué nos da estas gráficas? Estas gráficas nos permiten la identificación del mejor diseño. Como dije, nosotros lo que buscamos es obtener la mejor combinación de factores para que el avión llegue más lejos, alcance más distancia. Entonces, como podemos observar en la gráfica de efectos principales para medias, aquí tenemos que el factor, el factor A con sus tres niveles, el nivel mayor fue el nivel uno. El factor B, el nivel mayor fue 2. El factor C, el mayor nivel fue el 3. Y el factor D, el mayor nivel fue el 1, quedándonos una combinación de A1, B2, C3 y D1. Esa sería la combinación del mejor diseño del avión de papel para que alcance una mayor distancia. Y de igual manera tenemos la gráfica de efectos principales para relaciones señal y ruido. De igual manera, factor A, nivel uno es el más grande. Factor B, nivel 2 es el más grande. Factor C, nivel 3 es el más grande. Y factor D, el nivel uno es el más grande, coincidiendo ambas gráficas en que la combinación del mejor diseño fue A1, B2, C3 y D1. Con esto pasamos a las conclusiones. Yo puedo concluir que el diseño óptimo propuesto para el avión de papel, el cual corresponde al A1, B2, C3 y D1, presentó una mayor distancia promedio al vuelo. Como dijo Josué, tanto yo creo que yo obtuve los datos que llegaron más lejos, los datos
que hacían referencia a los aviones que llegaron más lejos, pero sin embargo él también tuvo algunos aviones que sí habían llegado a una distancia más larga. Entonces, considero que en sí esta combinación que mencioné anteriormente es no la perfecta, es la óptima para alcanzar la mayor distancia entre todos los aviones y todas las condiciones que hicimos. De esta manera podemos obtener un comportamiento más robusto frente a los factores de ruido que fueron evaluados en nuestro experimento. Por otro lado, yo quiero concluir indicando además un agradecimiento profundo que estamos aprendiendo esto, que en realidad el método de Taguchi nos permite a nosotros entender todo tipo de variaciones dentro de un experimento, de un proceso. En realidad fue algo muy enriquecedor poder entender cuál era la forma más idónea de tener un avión para que pueda volar más lejos. Por otro lado, es muy importante entender que este método nos permite optimizar procesos, nos permite optimizar en realidad lo que estemos analizando. Y por otro lado, yo creo que se evidenció la importancia de considerar en realidad todos el promedio del promedio de la variabilidad en la que teníamos este proceso, intentando entender de una forma, yo diría, más profesional la parte de señal y ruido, que son algo que realmente influye dentro de las industrias para tomar decisiones fundamentales y poder mejorarlo. Nosotros sabemos que siempre podemos mejorar y siempre podemos optimizar algo, y en realidad yo creo que este método es algo que lo ocuparemos muy a futuro. No sé qué opinas tú, Juan. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Como tú dijiste, esto no solo se aplica a una práctica como la que hemos realizado, sino se puede aplicar directamente a procesos para obtener una combinación óptima de pasos, de actividades, de secuencias, justo para obtener una combinación óptima que nos permita tener ese balance que buscamos como ingenieros industriales dentro de las empresas. Una vez dicho esto, muchas gracias por escuchar nuestra presentación, escuchar nuestro experimento y ver todo lo que nosotros hemos realizado para este grandioso experimento. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias.